Cuando el precio se mueve en cualquiera de las tres direcciones, no lo hace en línea recta. En esta lección vas a conocer cómo es el movimiento del precio. Por ejemplo, si se va a mover hacia arriba, lo va a hacer dando impulsos y retrocesos. Vamos a ir conociendo cada vez más las palabras técnicas. Vamos a enriquecer el vocabulario. Entonces, conocemos que el precio se mueve dando impulsos y retrocesos. Hablando de una dirección alcista, tenemos entonces el impulso, que no es más que una corrida en dirección de la tendencia, en este caso alcista. Se le llama impulso. Y ahora, cuando el precio empieza a retroceder, nos crea un retroceso. Cuando el precio empieza a retroceder, genera un movimiento en contra de la tendencia principal. Por eso se lo conoce como retroceso. El precio continúa realizando impulsos a favor de la tendencia y genera retrocesos en contra de tendencia. Continúa dando impulsos a favor de la tendencia. Cuando el precio marca un impulso y un retroceso, nos define un pivote. El pivote es este rebote que te deja ya sea en una zona máxima de una tendencia alcista o en la zona mínima de la tendencia alcista. Se llaman pivotes los picos que forman los impulsos y retrocesos. Ahí tenemos otra palabra para enriquecer nuestro vocabulario. Pivotes. Hablando de tendencia alcista, el concepto de tendencia alcista es cuando los máximos son cada vez más altos, conociéndose como máximos a los pivotes superiores. Aquí tenemos estos pivotes, el cual es más alto que el anterior. Máximos cada vez más altos. Máximos cada vez más altos. Y en cuanto a los mínimos, también deben ser más altos. Tenemos aquí los mínimos, los pivotes mínimos son cada vez más altos. Mínimos cada vez más altos. Ahora analicemos el mismo ejemplo, pero con una dirección bajista. Una tendencia bajista, tendencia o dirección. Tendencia o dirección bajista. El concepto es el mismo, pero al revés. Los máximos y los mínimos son cada vez más bajos. Y vamos a comprender. Ahora que ya conocen los pivotes, ya conocen el concepto de impulso y de retroceso, se va a hacer todo mucho más fácil. Una tendencia bajista, impulso a favor de la tendencia, retroceso en contra de tendencia. Tenemos los pivotes máximos que son cada vez menores, pivotes máximos cada vez menores. Y también tenemos los pivotes mínimos cada vez menores. Pivotes mínimos cada vez menores. Ese es el concepto de tendencia bajista. Ahora, en una tendencia lateral, el movimiento va a ser entre dos áreas. El precio va a subir y va a regresar haciendo impulsos y retrocesos, pero entre las mismas zonas. ¿A qué me refiero? Que vamos a llegar a un tope o techo y luego el precio va a regresar hasta encontrar un suelo. Al suelo también lo llamamos soporte. El precio va a rebotar y va a buscar nuevamente el nivel del techo anterior. A este techo lo vamos a conocer como resistencia. Así que aquí podemos observar el techo o resistencia. Y el concepto viene a ser zonas que fueron tocadas mínimo en dos ocasiones. En este caso observamos que la zona fue tocada aquí, fue tocada acá.
Ahora, la zona inferior. El concepto es exactamente lo mismo. Zonas que fueron tocadas mínimo en 2 ocasiones. Aquí un toque, segundo toque, y vemos que el precio se encuentra dando un tercer toque, definiendo así un suelo o también conocido como soporte. El concepto es el mismo, zonas que fueron tocadas mínimo en 2 ocasiones. A esta zona que se encuentra en la mitad la conocemos como rango o zona lateral, lateralización también. En esta zona decimos que las fuerzas de compra son iguales a las de ventas. Hay un equilibrio aquí, la misma fuerza de compra, la misma fuerza de venta. Vamos a buscar en las gráficas un ejemplo de tendencia alcista. Para esto quiero que ya vayas familiarizándote con la plataforma. Vamos a utilizar la gráfica de 610. Maximicemos. Vamos aquí en el recuadro maximizar, damos clic, minimizamos la gráfica de 5 minutos. Vamos a identificar una tendencia alcista. Si recordamos el concepto, nos dice que los impulsos me van a formar pivotes máximos cada vez más altos. Observen, impulso, retroceso. Observen aquí, impulso, y está haciendo un retroceso. Los retrocesos, los pivotes mínimos coinciden con esta línea blanca. En las siguientes lecciones van a conocer a detalle qué significa o qué información podemos obtener de esta línea blanca. En este momento, solo tengan en cuenta que el retroceso se apoya en esa línea blanca, llamada midband, midband o banda del medio. Continuemos. Impulso, retroceso. Entonces, con esto confirmamos que aquí los pivotes máximos son cada vez más altos que los anteriores. Tendencia alcista. Ahora busquemos un ejemplo para tendencia lateral. Lo tenemos aquí. El precio intenta subir, hace un retroceso, sube, retrocede más profundo. El precio vuelve a tocar esta zona y vuelve a dar un retroceso. Observen cómo aquí el precio viene a tocar las mismas zonas. Aquí casi llega a la misma zona, aquí llegó a la misma zona. Entonces ya estamos hablando de mínimo 2 toques. Así que me forma, ¿cómo se llama el tope que forma aquí arriba? Resistencia. Forma una resistencia. Ahora vamos a ver aquí abajo. Tenemos un toque en esta zona, un segundo toque en esta zona, por ende me forma un suelo. El otro nombre con el que le conocemos al suelo, soporte, correcto, ¿ya? Esta es una tendencia lateral, tendencia o momento lateral. Ahora vamos a buscar una tendencia bajista, el mismo concepto que la alcista, pero al revés. Máximos y mínimos cada vez menores. Así que vamos a identificar impulsos, retrocesos al midband, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Con esto ya podemos identificar que los pivotes máximos son cada vez menores, sinónimo de tendencia bajista. Aquí tenemos los mínimos con las mismas características, que son cada vez más bajos.